Bueno, pues llegamos a la segunda parte. La segunda parte va a consistir en entrenar ese modelo secuencial, ese modelo que es capaz de analizar la secuencia de la crítica en el orden de las palabras. Y lo que vamos a ver es si el approach que nos dan los expertos de Google sobre cómo elegir modelo, es decir, modelo secuencial o modelo back of words, funciona. Evidentemente esto no contrasta absolutamente nada, es decir, no confirma experimentalmente nada, porque solo estamos aplicándolo sobre un ejemplo, pero yo creo que nos puede dar una buena intuición de cómo efectivamente funciona, porque vamos a ver que efectivamente el modelo secuencial performa un poquito peor que el modelo back of words, y nos da una pequeña intuición de eso, de cómo funciona, de cómo poder verlo, y ya de paso, pues ver tanto un modelo secuencial como un modelo back of words en Keras. Así que bueno, voy a ir al principio, además esto va a ser mucho más rápido que el primer vídeo. Bueno, para seguir este vídeo obviamente tenéis que seguir este primero, ¿vale? En el que, bueno, entrenábamos un modelo back of words con un 86.7% de precisión general, y lo hacíamos siguiendo las indicaciones de un approach de Google que nos dice que, bueno, básicamente cuando tenemos un gran número de palabras medias en cada una de las partes de texto, en este caso de las críticas, pues es mucho más eficiente computacionalmente y puede performar mejor un modelo back of words que un modelo secuencial. Y aquí vamos a ver las dos cosas, ¿vale? Bueno, acordaos que nosotros, según el propio enfoque, nos decía que eligiésemos un back of words y así lo hicimos y obtuvimos ese 86.7. Así que ahora lo que vamos a hacer es pasarnos a el modelo secuencial, ¿vale? Vamos a ver que el código es prácticamente el mismo, es decir, por eso digo que no hace falta mucha explicación, simplemente quedarnos con ese concepto explicado ahora al principio del vídeo y poder verlo visualmente. Bueno, fijaos que lo primero que tenemos que hacer cuando establecemos un modelo secuencial es elegir un máximo de palabras. No es necesario elegir un máximo de tokens por crítica, pero sí que es extremadamente eficiente porque, bueno, el modelo secuencial es computacionalmente mucho más costoso, ¿vale? Por lo tanto, aquí elegimos, yo creo que sobradamente, un máximo de 600 caracteres, de 600 palabras, perdón, por crítica. Y el máximo de tokens es 20.000, es decir, al igual que antes, las 20.000 palabras más frecuentes. Al igual que en el primer ejemplo, que teníamos una matriz de 32 por 20.000 en cada uno de los batches, si habéis visto el anterior vídeo, aquí también va a ser batches de 32 por 20.000, ¿vale? Pero eso, la máxima longitud permitida para la crítica va a ser de 600, el resto será rellenado con ceros, ¿vale? Bueno, veis que aquí lo que hacemos es definir la text vectorization, lo mismo que hacíamos antes, que poníamos, bueno, en el otro vídeo, que poníamos un bigrama. El output era el TF y DF, las puntuaciones TF y DF. Aquí lo que le estamos diciendo es que nos codifique cada una de las 20.000 palabras en 20.000 números y la secuencia máxima sea de 600 caracteres y que codifique las 20.000 palabras más frecuentes, ¿vale? Lo que hacemos después es quedarnos únicamente con el texto de los conjuntos de entrenamiento, es decir, si os fijáis aquí, nosotros leíamos, esto lo he hecho antes de grabar, leíamos el conjunto de entrenamiento, nos encontraba 20.000 archivos en el conjunto de entrenamiento, perteneciente a dos clases, crítica positiva y crítica negativa. Porque recordaos que extraíamos en el anterior vídeo 5.000 para la variación. Bueno, pues simplemente extraemos únicamente el texto, bueno, para luego poder mapear únicamente el texto. Adaptamos ese texto a la text vectorization, esto va a tardar un poquito porque tiene que codificar las palabras. Ahora lo he generado, vamos a generarlo. Y vamos a definir también los max tokens.
Vale, ahora sí. Vamos a adaptarlo. Va a tardar un pelín, como digo. Y luego es igual que antes. Adaptamos el conjunto de entrenamiento, lo mapeamos con esa vectorización, esa configuración en específico. Esto es lo mismo que hacíamos en el primer vídeo, ¿vale? Si os fijáis aquí arriba, exactamente igual. Lo único que aquí la vectorización era utilizando bigramas de palabras con las 20.000 palabras más frecuentes y obteniendo la puntuación TF y DF. Por eso digo que es exactamente el mismo ejemplo lo que es la codificación de los datos, aunque con dos propósitos distintos, el modelo secuencial y el modelo back of words, ¿vale? Vemos que tarda un poquito en hacer la adaptación, es normal. Y luego tenemos que codificarlos cada uno, ¿vale? Veis que le pongo int al principio porque va a ser, integer, ¿vale? O sea, el conjunto de entrenamiento y de validación y de testeo codificado con los números enteros de las 20.000 palabras más frecuentes. Luego vamos a ver la estructura para que veáis que es exactamente como veíamos antes. Y como digo, al ser 600, el máximo número de caracteres, las críticas que lo superen serán rellenadas con ceros, ¿vale? Esto luego, para hacer computacionalmente el entrenamiento del modelo más eficiente, es conveniente poner este argumento, ya que lo que hace es básicamente saltarse este tipo de palabras en la red recurrente, ¿vale? Bueno, fijaos que esto ya lo ha mapeado, por lo tanto vamos a definir los conjuntos. Esto no tarda prácticamente nada. Y vamos a hacer una iteración para que lo veáis, un ejemplo de lo que va a alimentar el modelo. Y si os fijáis, la estructura de inputs es la misma que veíamos previamente, ¿vale? En este caso 32 por 600, porque ninguna de las críticas ha superado el tamaño máximo y hemos codificado las 20.000 palabras más frecuentes. Creo que antes lo he dicho mal, antes he dicho que iba a ser 32 por 20.000. No, va a ser 32 por 600 porque el máximo output es 600 y las críticas que estén por debajo de 600 caracteres, de 600 palabras, serán rellenadas con ceros, ¿vale? Creo que lo he dicho un poco al revés. Y veis, si fijáis, la estructura de los targets evidentemente está así. Son los 32 unos y ceros que codifican la crítica positiva o negativa. Entonces ya estamos listos para entrenar nuestra red neuronal recurrente, es decir, un modelo secuencial que procesa los inputs por el orden en el que son presentados. Lo vamos a definir con una red muy sencillita, al igual que hacíamos el modelo back of words con una red muy sencillita, y con un embedding, ¿vale? Tenemos un tamaño muestral suficientemente grande como para aprender dimensiones que relacionen o que permitan relacionar las palabras, y además esto nos va a permitir reducir el coste computacional que tendría procesar 600 dimensiones, ¿vale? 600 vectores que componen las dimensiones, que componen las palabras de cada crítica. Este embedding evidentemente también nos añade más parámetros al modelo, por lo tanto es un poco un trade-off entre reducción de dimensiones y añadir parámetros, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a devolverle 256 vectores y luego vamos a pasarlo por una red recurrente bidireccional, es decir, va a procesar la secuencia tanto en el orden natural de presentación como en el orden inverso. Añadimos un dropout, creo que es el mismo que añadimos en la primera red, si no me equivoco. Correcto, para evitar el overfitting. Y, bueno, evidentemente la última layer de activación para que nos devuelva la probabilidad de que la crítica sea positiva o negativa. Aquí está exactamente igual definida, ¿vale? Como veis aquí es un modelo con muchos más parámetros. El modelo secuencial simplemente es, por ser secuencial, ya puede tener bastante más parámetros y con el embedding lo incrementa. Y ya digo que al procesar las secuencias como secuencias, es decir, en el orden de presentación, esto hace que el modelo sea muchísimo más costoso. Bueno, aquí lo que veis es simplemente la compilación, igual que antes, con la misma función de pérdida, con el mismo optimizador y con la misma métrica que vamos a monitorizar. Y durante los mismos epochs lo que hacemos es definir un callback previamente, que nos guarda el mejor modelo, y definimos el dataset caché para que nos lo cargue una única vez en memoria y optimice el proceso de entrenamiento. No tengo guardado el gráfico porque me colé y no guardo el gráfico de entrenamiento, pero tengo guardado una captura, que las tengo aquí abiertas. Y si os fijáis, aunque creo que en el anterior vídeo no mostré los segundos de entrenamiento, aquí os vais a tener que fiar un poquito de mí, el modelo tardó horas en entrenarse, ¿vale? Fijaos la cantidad de segundos
que tarda cada una de las epochs, y luego tenéis que tener en cuenta eso, que computa el error y la precisión en el conjunto de validación. Es decir, tardó mucho más, es mucho más pesado, pero esto, bueno, pues por pura lógica. Incluso alguien que no sepa absolutamente nada de Deep Learning puede entender que un modelo que procesa las secuencias únicamente con la frecuencia de las palabras es mucho menos computacionalmente costoso que un modelo que procesa las secuencias en el orden de presentación, es decir, que analiza las secuencias en el orden de presentación de los tokens, en este caso de las palabras. Vale, si os fijáis aquí, bueno, podéis intuir un poco cómo era el gráfico. Llegábamos a un cuello de botella a partir de la cuarta, quinta época. Claramente no mejoraba. Y consiguiendo sobre el conjunto de validación un 88% de precisión general. Y sobre el testeo, bueno, aquí lo único que tenéis es cargado el modelo que guardaba el callback, ¿vale? Y una predicción sobre el conjunto de testeo. Y veis que es 84.7, no solo porque yo lo tenga aquí escrito, sino también porque está la propia captura. 84.7 sobre el conjunto de testeo. Una precisión general del 84.7%. Esto es 2 puntos menos prácticamente que el modelo Back of Words y con muchísimo más tiempo, muchísimo más costoso de entrenar. Por lo tanto, podemos decir, y ya digo, esto no confirma absolutamente nada, es solo un ejemplo, que la intuición experimental sobre cómo elegir enfoque que nos dan los expertos de Google, pues tiene cierto sentido. Tiene cierto sentido, lo podíamos intuir ya previamente, y además pues con un ejemplo lo podemos ver mucho más claro, ¿no? El coste computacional y también el coste en precisión general. Así que nada, he dicho que este vídeo iba a ser muchísimo más cortito. Yo creo que con esto suficiente. Creo que con los dos conjuntos con los dos vídeos, creo que queda una idea muy chula. Tanto de cómo entrenar modelos secuenciales, o sea, modelos de texto, perdón, de clasificación de texto, como una idea muy chula sobre el approach. Y nada, el próximo vídeo, por cierto, será problemas de programación en R. Voy a cambiar un poco el registro. Problemas de programación, retos de programación en R, que ya tengo aquí algunos hechos. Y bueno, ya lo veremos en su momento.